Y hoy día el título de esta prédica es La Ley de la Victoria, pero vamos a profundizar en una de las épocas más corruptas del Estado de Israel. Pero a pesar de todo ello, vamos a escuchar un mensaje de restauración, de esperanza y de un futuro glorioso, no solamente para su pueblo Israel, sino también para nuestras vidas. Les pido que me acompañen a Primera de Reyes 22, del 1 al 2. Dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esta historia realmente parece un cuento fantástico, porque si nos ponemos en perspectiva, nosotros no daríamos un gobierno a un niño de 8 años. Imagínense si es que el Perú es gobernado por un niño de 8 años, o si Estados Unidos, o si es que Rusia, o cualquiera de los grandes países, potencias, son gobernadas por un niño de 8 años. Suena realmente imposible. Porque un niño de tercer grado está aprendiendo a multiplicar, a dividir, a conocer fracciones, decimales. Entonces, ¿qué podría saber él de administrar el dinero de una nación? ¿O qué podría saber él de cómo administrar justicia, equidad en las naciones? ¿Qué es lo que realmente los pueblos necesitan y buscan? Pero la palabra nos dice que él tenía una madre y un abuelo. Y algo muy interesante, dice, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Josías nace en medio de una nación de Israel, pero Israel había sido dividido por causa del hijo de Salomón, de Roboam, que él prefirió el dinero antes que escuchar las necesidades de su pueblo. Entonces Dios levantó un hombre llamado Jeroboam, que le quitó el reino y que dividió el reino, y 10 tribus se separaron de Judá y de Benjamín, donde gobernaban aún reyes de Judá según la promesa que Dios le había hecho al rey David. Sin embargo, retomando, ¿cómo era el camino de David, su padre? Muchos de nosotros hemos estudiado a profundidad quién era David. Algunos hemos escuchado hoy día, la pastora habló sobre el rey David y también Oscar cuando abrió la alabanza. El rey David fue llamado también desde una edad muy temprana, pero él se encargaba de cuidar las ovejas de su padre. Él tenía solamente una preocupación en su vida y era agradar a su padre y por ende pasar tiempo con Dios mientras que cumplía sus responsabilidades. Y cuando fue llamado para estar delante del rey Saúl, realmente era otro adolescente y el Señor le dice, no mires a su parecer, está en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Probablemente él no era alto, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, entendemos que Dios está atento únicamente a nuestro corazón. Y más adelante cuentan de que el rey Saúl, el Espíritu del Señor, a pesar de que él era el más alto de Israel cuando fue puesto como primer rey de Israel, era el más alto de todos, él desobedece al Señor porque no sabe esperar y Dios le quita el trono, le quita el reino y busca a un hombre como el joven David para ponerlo como rey. Y cuando él pierde la razón, porque empieza a perder la razón, porque estaba alejado completamente de Dios. Y normalmente cuando una persona vive apartada de Dios, tiene ansiedades, preocupaciones, sufre un montón de pruebas que en mayoría son mentales y luego las somatizan. Entonces, Saúl estaba viviendo apartado de Dios y estar alejado de Dios lo había convertido en un rey amargado, un rey que se estaba volviendo loco. Pero uno de sus sirvientes le dijo que él conocía a un joven que apacentaba las ovejas. Entonces, así es como él es llamado para servir delante del trono, frente a Saúl. Entonces entendemos que él tiene un principio muy sencillo, muy humilde, pero también él buscaba agradar a Dios porque cuando ya fue rey, él buscaba servir a Dios en el tabernáculo que había elegido para él. Cuando él se equivocaba, él lo reconocía. Incluso cuando comete un gran pecado,
y de adulterio, él viene delante de Dios y escribe un salmo, el Salmo 51, para que todo el mundo sepa cómo él se había arrepentido. Entonces era todo lo opuesto al orgullo. David siempre fue un rey humilde. Y él dice en el Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y luego dice en el 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Él siempre quería agradar a Dios. Aún cuando él se equivocaba, él reconocía su pecado y volvía al Señor. Y todo esto porque él se amparaba bajo la ley de Dios. En el Salmo 119 dice, en los versículos 164 y 165, 7 veces al día te alabo. O sea, que siendo el rey, él buscaba al Señor 7 veces al día. Él hacía el tiempo para buscar a Dios. A causa de tus justos juicios, y luego dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, como resultado de buscar al Señor, vamos a tener amor por su ley y paz. Entonces, realmente, buscar la palabra de Dios trae como consecuencia que nosotros tengamos paz. Y paz es plenitud, es vivir sin preocupación, sin angustia acerca del futuro, sabiendo que todo está bajo el control de Dios y que todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es para bien. Entonces, este rey, Josías, ya entendimos por qué a él le habían contado cómo era el rey David y seguramente había escuchado sobre su bisabuelo Ezequías, sobre cómo andar delante de Dios y hacer una vida correcta. Él tenía 8 años y a los 8 años él empieza a reinar. Pero lamentablemente, él no reina sobre una nación que buscaba a Dios. Él había recibido como herencia una nación que tenía 57 años de corrupción bajo el pecado. ¿Y por qué? Porque su papá se llamaba Joram. Joram era hijo de Manasés. Y Joram tuvo un corto reinado solamente por 2 años. Y en estos 2 años él hizo lo mismo que hizo su padre Manasés. Y nunca se arrepiente. Entonces él muere asesinado por sus súbditos y al final matan a los que lo asesinaron. Pero les voy a contar cómo estaba el gobierno de Israel. La Biblia dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Y en el siguiente versículo, en 2 Crónicas 33:2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que había echado delante de los hijos de Israel. Entonces él empieza a gobernar a los 12 años. Pero su rey, su papá, Ezequías, era un rey que amaba a Dios, lo buscaba y Dios le dice a través del profeta Isaías que él iba a morir. Y él se arrepiente, entonces Isaías no ha salido de la habitación y le dice, Dios te escuchó, te va a dar 15 años más. Entonces, durante estos 15 años que Dios le extiende de vida a Ezequías, es que nace este hijo Manasés. Pero Manasés parece que nace frente a toda la opulencia que tenía Ezequías, porque Ezequías se preocupó únicamente de su casa, de hacer cosas hermosas en su casa. No tenía una buena relación con los babilonios. Pero, sin embargo, durante esta etapa de paz, porque algunos que recuerdan, Sennacherib intenta invadir Judá, pero al final Dios envía un ángel y mata a todos ellos. Pero él recibe algunos invitados de Babilonia y los invita a su casa y les muestra todos sus tesoros y no se reserva nada, ni siquiera los tesoros de Dios. Pero viene nuevamente el profeta y le dice, bueno, ¿por qué has hecho eso? Tu nación va a ser tomada en cautiverio. Pero él dice, bueno, no importa, mientras que a mí no me pase nada, no pasa nada. Entonces, vemos un rey que tenía un gran pecado de indiferencia. No le importaba realmente sus hijos, sino llega un momento en su vida en que solo se ocupa de él, de sus cosas personales. Entonces, ahí nace este rey, Manasés, en los últimos 12 años, y él hace todo lo malo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de ellos. Y reinó 55 años. Y él hizo todo lo contrario que Ezequías, porque él quiso ser amigo de los asirios. Él quiso imitar todo lo de ellos porque quería tener el éxito de ellos. A él les había deslumbrado el éxito de las naciones que estaban alrededor de él. Y estaba estudiando, mientras que iba
sobre la historia de Israel encontré en el Jerusalem Post, que explicaban que Manasés tuvo un reinado geopolíticamente muy bueno, que él tenía tantas buenas relaciones con los asirios que él pues le iba bien y estaba contento con eso. ¿Pero a costo de qué? A costo de su pueblo, porque su pueblo empezó a sufrir, especialmente los más pobres. Entonces, esta maldad en su corazón, porque él había decidido hacer lo que hacían las naciones y no lo que hacía su padre Ezequías, continuó, mejor dicho, siendo indiferente con su familia. Él continuó siendo indiferente con su pueblo. Entonces el Señor nos describe en 2 Crónicas 3-9 los pecados específicos de Manasés. Y dice, en el versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del Hinom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra, que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero en el versículo 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces él, les voy a contar, Manasés tenía la intención de que no solamente a él pudiese adorar a estas imágenes, sino también todo el pueblo. Su intención era que ellos fuesen igual que él. Él tenía un corazón malo. Y en realidad esto muestra que puede ser que nosotros tengamos unos padres que busquen al Señor, pero los hijos pueden hacer todo lo opuesto. Y de verdad que él había en su corazón decidido alejarse de la ley de Dios. Y empecé a estudiar qué significaba cada uno de estos reyes, de estos ídolos que este rey había puesto, pero en realidad no solamente era él, porque los ídolos venían desde la época de Salomón. Si algunos de ustedes recuerdan, Salomón también adora a los ídolos porque se casa con mujeres extranjeras. Entonces él levanta a Baal. Baal era una imagen de un toro que representaba a toda la parte económica. Él estaba muy preocupado por la economía de su nación. Además, dice que adora todo el ejército del cielo y le sirve. Entonces, él no solamente adora a Baal, sino trae nuevas adoraciones, nuevos tipos de idolatría que había aprendido de los babilónicos. Porque, ¿por qué alguien podría consultar el cielo? ¿Por qué alguien consultaría el zodiaco? ¿Por qué consultar al horóscopo? Porque alguien no tiene la seguridad en Dios. O él había dejado esa seguridad, entonces tenía que saber qué decisiones tomar. Pero una de todas las formas era consultar al zodiaco. Pero dentro de la casa de Dios, él edifica altares para todo el ejército del cielo. Entonces él corrompe su corazón y corrompe la relación que su pueblo tenía con Dios. Hizo pasar a su hijo por el fuego, porque él adoraba a Moloc. Entonces, cuando viene un ídolo que es Baal, también viene, en 2 Reyes habla de Astoret, que les voy a explicar luego quién es esta imagen, o Acera, pero la adoración a Moloc era abominable completamente. Estuve investigando cómo se adoraba a Moloc. Moloc era la imagen era una imagen que tenía una barriga y abajo tenía fuego encendido. Entonces, lo que las personas hacían en esta época era sacrificar a los niños humildes, a los pobres. Y él
Y dice que cuando ellos ponían a los bebitos en el fuego, estos bebitos sufrían, clamaban por el dolor de que estaban siendo incinerados, vivos. Y entonces la adoración era hacer que la gente toque tambores que suenen más fuerte para no escuchar el clamor de los bebés. Y esta era la maldad de Manasés, porque él había sido indiferente. Él solo se preocupaba por sí mismo. Corrompe a su pueblo y hacía que los más inocentes sufran. Esta es la maldad, el potencial de maldad que todos los seres humanos tenemos cuando estamos alejados de Dios o de su palabra. Practicó la adivinación, utilizó la brujería y consultó a espiritistas y médiums. Manasés invitó a toda la influencia satánica a su casa y al templo de Dios, porque él quería conocer el futuro y quería conocer qué decisiones tomar. Incluso puso una imagen tallada de Acera que él había hecho en la casa de Jehová. Acera era una diosa cananea de la fertilidad, y la forma en cómo ellos adoraban a esta diosa era a través del adulterio y la fornicación, porque así traspasaban los espíritus, el espíritu de la diosa, y era un poder que ella tenía. Y esto no terminaba ahí, sino que estas personas transformaban sus cuerpos. Se vestían hombres como mujeres y mujeres como hombres. Esta era la adoración en la casa de Jehová. Pero ellos, el pueblo, no hizo caso. Y Manasés los indujo a hacer más mal, porque esta era la actitud del pueblo que le había dicho, no queremos tus promesas, queremos a nuestra forma, a nuestra manera. Ellos fueron seducidos a voluntariamente hacer. Y dice que Jehová envió a sus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces Dios manda a todos sus siervos y les dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ha hecho más maldad que los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Yo traigo calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a cualquiera que lo oiga le zumbarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de medir de Samaria y la plomada de Acab. O sea, él había hecho más mal que los más malos de todos. Porque voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. O sea, lo lavas y lo volteas. Lo limpias para que no tengas grasa. Así que abandonaré el remanente de mi herencia y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y Dios envía a varios profetas. Envía a Oseas, Joel, Nahum, Habacuc e Isaías. Incluso hay un estudio judío que dice que Manasés mató a Isaías, a Cerrado. Realmente, Manasés tenía una mente depravada. Era un hombre completamente perverso. Era muy malo y él quería que todos sean igual de malos que él. Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro e hizo que Judá peque. Pero ¿cómo sucede esto de la idolatría? ¿Cómo es que podemos llegar a ser tan perversos como él? Y es sencillo. La respuesta es cuando no sabemos esperar. Si ustedes recuerdan, cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le da la ley por 40 días, el pueblo estaba sin Moisés. Moisés estaba junto con Josué. ¿Pero qué hizo el pueblo? Inmediatamente no supo esperar que su líder no estaba e hizo un Baal. Hizo una imagen de un becerro de oro. Y hicieron lo mismo, fornicaron. O sea, fornicar es con el ídolo, entre ellos se acostaban y con el ídolo para adorar. Entonces, cuando uno no sabe esperar en el Señor, tenemos la inmediata tendencia de crear un ídolo en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Y esto por qué sucede? Porque el Señor obra en nuestra espera, el Señor obra en nuestra paciencia. El Señor dice que nuestra fe no es por vista, sino es por oír la palabra de Dios. Es como cuando tenemos un salón de clases y estamos enseñando. Los niños más exitosos son los que están más atentos, y los que aprenden, y los que entienden, y los que aplican. Ellos levantaron ídolos porque querían las cosas rápidas. Probablemente Manasés era un hombre ansioso. Quiero saber qué decisión tomar. Bueno, ¿qué hacen las naciones para averiguar? Vamos al zodiaco. ¿Qué hacen ellos? Sacrifica a tu hijo.
Y hoy día, si vemos en las noticias, sucede lo mismo. Ahora la gente está tan degenerada que en Cusco venden bebés para rituales. No sé si ustedes han visto las noticias. Las cosas no han cambiado, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Es ansioso, desesperado, angustioso, y prefieren seguir con sus placeres antes de buscar el rostro de Dios y de entregarse de corazón. Pero Dios es rico en misericordia y dice que, por lo cual Jehová, en el versículo 11, trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y ahí, cuando está en lo más profundo, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo no sé cómo es nuestro pecado hoy día, yo no lo conozco, pero Dios lo está viendo. Dios conoce mi pecado. Y Él está trabajando conmigo. Pero si hoy día nosotros tenemos cuentas que arreglar con Dios, hoy es el día de venir a su presencia. Porque ¿saben cuál es el resultado? La misericordia de Dios, la gracia de restaurarte todo lo que tenías antes, pero con su bendición. Dios no te va a desechar y te va a dejar tirado y te va a decir, fuiste. No, Él te va a restaurar por completo. Dice en Deuteronomio 30 que esa es una promesa que Dios le da al pueblo a través de Moisés, que si es que nosotros hubiésemos recibido el castigo de Dios, la disciplina de Dios que necesitamos para volver a Él, como un Padre amoroso que nos restaura y nos llama, Él nos va a restaurar y nos va a dar más que a nuestros padres. Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de perdón, pero solo aquellos que realmente quieren arrepentirse de corazón. Sin embargo, este pueblo es el que recibe el rey Josías. Y la Biblia dice que vamos a volver a 2 Crónicas 34. ¿Qué fue lo que pasa con el rey Josías? El rey Josías recibe un pueblo que estaba completamente acostumbrado a hacer el mal por 57 años, porque su rey lo había inducido a todo ello. Sin embargo, Josías, en 2 Crónicas 34:3, dice, vamos a retomar. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre, de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, es que nosotros tenemos que tener una actitud. No sé si es que alguna vez, y les voy a contar algo muy gracioso, pero me pasó. Cuando yo conseguí mi primer trabajo, me compré un anillo que tenía unas piedras lindas y se me perdió el anillo. Entonces, yo estaba tremendamente triste porque había perdido mi anillo. Y yo todos los días le decía, por favor, Señor, ayúdame a encontrarlo. Solo revélame dónde está ese anillo. O sea, hasta ese extremo. Porque estaba con una amargura cuando alguien logra algo y estaba con amargura, la verdad. Pero buscar a Dios era mi consuelo y también mi solución. Entonces una noche, les puede parecer gracioso, yo sueño que el anillo estaba en un cajón. Entonces a la mañana siguiente me levanté, abrí el cajón y el anillo estaba en la esquina de ese cajón. Pero persistí en buscar algo que para mí era muy valioso. Y el Señor quiere que nosotros, si sabemos que Él es la paz, la verdad, la bendición, la gracia, tenemos que tener una actitud de búsqueda sincera, una búsqueda de levantarme, ¿qué me quieres decir, Señor? Me voy al trabajo y en el tráfico, ¿qué me quieres hablar, Señor? O en el almuerzo, aprovechar y orar un ratito y compartir con alguien si es que estamos en el trabajo, en el colegio. Y en la tarde, buscar al Señor. Y aún cuando estamos en nuestros trabajos, podemos invitar al Señor a que Él se encargue de qué me quieres hablar, Señor, con este nuevo proyecto que tengo que hacer, o
¿Qué me quieres hablar? ¿Cómo yo puedo servirte, Señor? Entonces, de igual forma, esta es una actitud de búsqueda. Comenzó a limpiar, dice la palabra de Dios, su casa. Cuando nosotros limpiamos nuestra casa, contratamos a alguien para que la limpie, queremos que quede impecable, que no solamente quede impecable, sino que tenga un olor rico, porque eso es ya, digamos, la forma en que, la sensación que queremos de limpieza. Y empezamos, normalmente, bueno, yo siempre empiezo limpiando mi cuarto y mi baño, pero cada uno pues tiene una forma de limpiar distinta. Este pueblo tenía que empezar siendo limpiado por su casa, y por el templo de Dios. Y dice que cuando él limpia, le voy a volver a leer, dice que él derribó delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces él fue radical, su actitud no solo es voy a limpiar mi corazón, voy a buscar al Señor, sino que voy a despedazar y desmenuzar. Y para ello hay una fuerza, un esfuerzo que hay que hacer. Y él, ¿saben por qué? Porque inmediatamente él puso a Dios primero en su corazón. Su primera necesidad fue Dios. Él entendió que Baal no iba a hacer que él tenga más prosperidad. Él entendió que las imágenes del sol no le iban a decir cuál era su futuro, sino que su futuro estaba puesto en las manos de Dios y la de su nación también. Pero además, haciendo todo lo opuesto que hizo Manasés, él quema los huesos de los sacerdotes que habían incitado al pueblo a hacer mal. Pero no solamente de Judá y Jerusalén, sino que él estaba aprovechando que había un problema político en Israel, los reinos del norte, y él extiende esta limpieza hacia Efraín, Simeón y Neftalí. O sea, él se va más allá de limpiar Judá y Jerusalén, sino que limpia más tribus. Y es así como el Señor quiere que nosotros también limpiemos nuestras vidas. Luego, dice en la palabra, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, invita a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás, su canciller, para reparar la casa de Dios. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías. Hilcías es el papá del profeta Jeremías. Y le trajeron todo el dinero que habían traído para poder limpiar la casa. Y mientras que estaban limpiando la casa, la Biblia cuenta, en el versículo 9 de 2 de Crónicas, 34:14, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Y ahora vamos a conocer otra actitud que tuvo este hombre. Dice que él encuentra la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Y por qué sucede esto? Porque durante casi 60 años la palabra de Dios había sido dejada de lado, había sido descuidada. Y todos los reyes anteriores habían puesto la intención de alejar al pueblo. Pero la fidelidad que este rey tenía hace que él encuentre la ley. Entonces, cuando le cuentan, dice que el Safán, su enviado, le cuenta que habían encontrado la palabra de Dios. E inmediatamente, en 2 de Crónicas, dicen que le leen la palabra de Dios a este rey Josías. Josías no había leído la palabra antes. No la había leído antes porque no estaba la palabra en ninguna parte. Y dice así, que él escucha cómo Safán le lee la palabra y su actitud es que él quiebra sus vestidos, él quebranta su corazón. Entonces inmediatamente él manda a consultar con una de las profetas, con Hulda, y le dice que por favor le pregunten a Hulda qué iba a pasar. Y Hulda le dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. O sea, juicio iba a venir. Juicio también nos espera a nosotros en el mundo. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero hoy día las personas dicen que hay cambio climático.
Pero la verdad es que es el juicio de Dios que ha empezado. Y ha empezado, no sé si es que han visto la inundación que hubo en Libia, 11.000 personas desaparecidas. Eso, de repente nosotros no lo vemos en Perú por la misericordia de Dios, pero hay naciones que están sufriendo, terremotos. Y esto mismo es lo que nos espera a todos nosotros. Estábamos conversando con las jóvenes hace algunos días y dentro de la conversación recordamos que en Estados Unidos, en septiembre, se estaba organizando una convención de pastores, de líderes, promovida por una iglesia cristiana de renombre en Nueva York. Pero meses antes, los líderes escuchan que iba a venir un juicio sobre Nueva York. Y estos líderes cancelan absolutamente todo y su única actitud fue clamar al Señor misericordia. Meses después, más de 2 aviones son secuestrados y se caen las Torres Gemelas. Pero ninguno de los familiares de los miembros de esta iglesia que clamaban y buscaban a Dios y pedían por misericordia sufrió en ese atentado. Porque fue la misericordia de Dios que preservó las familias de aquellos que se habían puesto para interceder por ellos mismos, sus familias y su nación. Esto mismo estaba pasando con este rey. Hulda le había dicho, va a venir juicio en las naciones, pero solamente algo va a pasar. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Pero para él esto no fue suficiente, porque él podría haber sido igual ni diferente que Ezequías. Y bueno, mientras que yo me vaya en paz, no. Dice que la palabra de Dios, que él se levantó. Y dice que él, lo primero que hizo fue, dice, estando en pie en su sitio el rey, hizo pacto delante de Dios. Y este pacto, está en los versículos 31-33, dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Dios y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y luego dice que hizo que se obligaran a ellos, a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de él todo el tiempo que él vivió. Y esto es maravilloso porque si ustedes desean luego pueden seguir estudiando en Segunda de Reyes, cuenta que él encuentra los ídolos que hasta Salomón había puesto. Había puesto a Astoret, Quemos, a Milcom. ¿Y por qué? Porque los reyes invertían dinero en esto. O sea, los reyes habían dejado de confiar en Dios. Pero luego esto para él no fue suficiente, sino que él quería hacer algo, restaurar la relación de su pueblo con Dios. Entonces nosotros como creyentes, la semana pasada hemos escuchado esta maravillosa prédica de cómo ser cristiano. Nosotros vivimos acá porque tenemos un llamado que es superior a cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. No solamente es ser, yo pienso que lo mejor en todo para dar buen testimonio, sino también de atraer muchos a que sean salvos, porque este mensaje de esperanza que hemos recibido, que nos trae paz, nos trae misericordia y que nos trae bendición, también tiene que ser compartida con otras personas. Eso hizo Josías, restauró la relación de Dios con su pueblo, porque celebró una Pascua. Y esta Pascua, ningún rey antes, ni siquiera el rey David, la celebró como él la hizo. Dice en 2 Crónicas 35:18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas. Y todo Israel, Judá, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Y hoy el Señor tiene este llamado. Este rey
realmente he descrito en pocas palabras, pero si ustedes pueden después, estudien lo que la palabra nos quiere decir. Porque sí, amados hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos malos, en tiempos de juicio. Pero el Señor quiere preservar nuestras vidas, quiere que nos vaya bien en tiempos malos. Porque mientras que más oscuras son las tinieblas o más oscuras son la luz de Dios es más fuerte y brilla más. Y la única forma de que el Señor nos restaure de cualquier iniquidad, de cualquier pecado, de cualquier ídolo que hay en nuestro corazón, es convirtiéndonos a Él con todo nuestro corazón. Porque Él no solamente va a darnos la vida eterna, sino que 100 veces más, dice la palabra. Y de repente en tu corazón hay temor de si yo me entrego a Dios, de repente voy a dejar de hacer de esto y a mí me gusta esto, que es lo que normalmente pasa en nuestras mentes. Pero esa es la tentación que, como el diablo actúa desde el principio, cuando Dios le puso todos los árboles a Eva y le dice, de este árbol no puedes comer, vino el tentador y le dijo, así que Dios te ha dicho que de todo no vas a comer. Y el diablo te engaña y te dice, mira, si te entregas a Dios, no vas a tener nada. Pero era solo un árbol que le había dicho el Señor. Él le engañó. Pero ¿qué dice Jesús en su palabra? Jesús dice, el que me sigue y toma su cruz, yo le voy a dar 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Pero Él quiere todo en nuestro corazón. Y voy a invitar a los hermanos de alabanza. El Señor ponía en mi corazón una palabra, porque nosotros hemos salido de unos años de plaga que realmente ha consumido nuestros negocios, ha consumido incluso nuestras expectativas. Pero el Señor, que es un Dios rico en misericordia, que es un Dios amplio en perdonar, quiere restaurarnos por completo. Restaurar en primer lugar una relación completa de nosotros con Él, que solo se puede dar a través de una entrega completa de nuestro corazón. No podemos darle solo una parte. Estaríamos engañándonos y nosotros perderíamos esa bendición. Él quiere toda nuestra vida, nuestro corazón, para darnos todo y la vida eterna. Y había un profeta llamado Joel, que también que Pedro habla de él cuando los visita la iglesia del Antiguo Testamento. Y él empieza haciendo un llamado precioso, un llamado a nuestro corazón y un llamado personal, que es para nosotros, no solamente para nuestros invitados, pero para nosotros en primer lugar. Y dice en Joel 2, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios. Porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vimos cómo Dios restauró al rey más malo, Manasés, y lo devolvió a su trono. Le dio todo, porque Él se duele de castigarnos. Y luego dice en los versículos 18, si es que, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo. Imagínense el mensaje que les va a decir. He aquí yo te envío pan, mosto y aceite, y vas a ser saciado. O sea, tu alma, no solamente tu bendición frente a ti, sino que tu alma va a ser saciada. Y dice, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y luego más adelante dice, en los versículos 23, el producto del arrepentimiento trae bendición inmediata, porque dice, también vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, o sea, una lluvia de bendición, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, el Señor promete restaurar todo, solamente como fruto de nuestro arrepentimiento. Y dice, y os restituiré los años que comió la pandemia, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y luego dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Dios, Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
Los invito a ponerse de pie. El Señor quiere y anhela bendecirnos. Porque Él no puede negarse a amarnos. No nos negó ni a su Hijo Jesús cuando estuvo en la cruz. Porque Él desea pasar una eternidad con nosotros. Pero Él solamente quiere una cosa de nosotros. Y es nuestro corazón.